El 75% de la población adulta sufre ansiedad, miedo, franco temor y hasta pánico al hablar en público. ¿Por qué ocurre esto? ¿Sabían que se llama glosofobia? Veamos de qué se trata. Cada vez son más frecuentes los talleres, entrenamientos que las personas buscan para aumentar sus habilidades de comunicación, communication skills. Son varios de los talleres a los que me llaman. Un día me puse a revisar lo que había en el mercado y yo hacía rato estaba dictando talleres de comunicación. Luego creamos DCA, una empresa que se ha dedicado profundamente a esto. Y no solamente a dictar, sino a investigar. Somos un equipo, por eso somos DCA especialistas, porque cada uno es especializado en una arista, en una parte de la comunicación. Para expresar esto mejor, mire, somos 4 fonoaudiólogos y cada uno de los fonoaudiólogos que estamos tenemos una especialización diferente y nos apasiona una parte diferente de la comunicación. Tenemos 3 periodistas y también a una le apasiona el desempeño ante las cámaras y redes sociales. Le fascina estar ante una cámara. Otro ni ante la cámara ni ante el público. Pero es un bárbaro haciendo narrativas y construcción de textos. Y el otro es un estratega y se ha dedicado específicamente a generar estrategias a las personas que manejan desafíos comunicativos muy exigentes o están atravesando una crisis de comunicación ante medios, por ejemplo. Y así, cada uno de los especialistas que estamos tenemos una inclinación. Hay profesores de teatro que son más investigadores y otros que son más de la ejecución y que tienen, por ejemplo, conocimientos de danza, teatro y se dedican a ello. Así que es todo un grupo en función de lo que es la puesta en escena de la comunicación, el delivery, la manera como podemos expresar mejor nuestras iniciativas, nuestros talentos, nuestros deseos, nuestros proyectos, en fin. Y un día a mí me encanta tener esos momentos de que yo los llamo vitaminas para el ánimo. A veces uno está muy cansado, se acuesta, duerme poco, en fin. Hay momentos en que uno se levanta y siente que al levantarse el mundo cae contra la cama de uno y lo aplasta, y como que levantarse es difícil, no por el sueño. Yo particularmente no duermo mucho. Hay estados de ánimo, yo siempre me pregunto, ¿será la microbiota o qué pasa? Pero hay momentos en que se hace complejo levantarse de allí. Y entonces para mí el momento de la mañana, mientras me estoy alistando para bañarme, luego de bañarme, mientras me estoy echando un poquito de cremita, poniéndome la ropa, pongo videos que los llamo vitaminas para el ánimo. Muy buenos hay en internet. Me encanta oír, por ejemplo, algunos videos motivantes. No todos me encantan, pero algunos me fascinan. Me encanta oír autores como Nazaret Castellanos, como el doctor María Alonso Puig, como el doctor Joe Dispenza, Deepak Chopra, en fin. Y mi favorito es Wayne Dyer, fallecido en 2016, este psicólogo americano. Y escuchando un video de él que había oído varias veces, y en ese video Wayne Dyer narra una historia que había oído más no escuchado. Pone un escenario de una casa norteamericana, porque está aquí la casa y allá, un poquito a varios metros el garaje en esos terrenos grandes, y dice: supongamos que usted está a punto de salir de su casa, lo separan unos metros de la puerta y se va la luz. Usted queda ciega, tropieza y las llaves se le caen de la mano. Y dándose contra los muebles, agachándose, busca las llaves y no las logra encontrar. Frustrado se para y se da cuenta que allá en el garaje las luces del carro se le han quedado prendidas. Hace el siguiente razonamiento: ¿para qué me esfuerzo tanto buscando las llaves aquí adentro cuando afuera hay luz? Voy a buscarlas allá en la zona del garaje para que las luces del carro me permitan buscarlas con más facilidad. La gente que está ahí en ese escenario donde Wayne Dyer está dando su conferencia se ríe, y él dice: ¿de qué se ríen? Es lógico. ¿Para qué esforzarse tanto donde no hay luz? Busquemos afuera donde está iluminado.
Y dice, siguiendo esa lógica se va, comienza a buscar las llaves por el garaje, alrededor de la zona del garaje donde la luz del carro sale. Y un vecino pasa y lo ve en ese esfuerzo. Y le dice, ¿qué le pasa, vecino? No, se me cayeron las llaves de mi carro. Ah, espere, yo traigo una lámpara bien potente y la buscamos. Y trae su linterna y comienzan a buscar. Y después de varios minutos en vano, el vecino le dice, cuénteme una cosa para hacer más rápida esta búsqueda. Más o menos, ¿dónde se le cayeron las llaves? Y usted muy animado le dice, ah, sí, allá dentro de mi casa. Y el vecino lo mira desconcertado y le dice, ¿está buscando aquí afuera lo que está adentro? Bueno, Wendayer continúa su conferencia, pero a mí la historia me dejó sobrecogida. Fue un cimbronazo, porque me di cuenta que los años que particularmente yo, y conduciendo al equipo, estábamos buscando afuera lo que está dentro. ¿Por qué? Porque estábamos jugando a las presentaciones de alto impacto, o sea, estábamos en ese juego, ¿no? De que estamos convocados, presentaciones altamente influenciables, los secretos de la comunicación exitosa, comunicación altamente persuasiva, y bla, 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 bla. Me di cuenta que por ahí no era, que yo había conducido al equipo a la añadidura, más no a la raíz. Eso es la añadidura, porque realmente, aunque trabajábamos y veíamos resultados en algunos clientes, el temor esencial no desaparecía y aún seguía enfrentando eso, y aún los gusanitos no le permitían tener ese miedito rico, como decía aquí un arquero nuestro en Colombia, de la selección Colombia hace varios años, no tener el miedito bacano, sino tenían ese miedito paralizante que está registrado en la neurología. Eustrés, el estrés que te impulsa y te motiva en el desafío, y el distrés, el estrés que te paraliza y no te deja hacer. Entonces, varios de los clientes, no muchos, pero sí varios, sentían que eso volvía como un parásito que de nuevo vuelve a aparecer. Y otros, aunque se sentían mejor, yo no los sentía tan auténticos. Y esto me había estado dando vueltas, y cuando uno empieza a buscar algo es porque lo que llaman Dios, inspiración divina, lo que sea, te está diciendo ahí hay que buscar más. Y yo estaba inquieta por eso, y oigo esa historia y sentí que era la respuesta. Estábamos llevando a nuestros clientes y nosotros mismos estábamos aunando los esfuerzos en función de lo que está afuera, no de lo que está adentro. Y entonces me puse a pensar cosas como, si uno le dice esta presentación, y veía títulos de cursos que hay en internet, y decía cómo comunicar de manera inteligente. Y yo misma pensaba, a veces hay días que yo no me siento inteligente, y que las voces del pasado, de maestros que tuve, de profesores más bien, que me decían, usted no es lo suficientemente inteligente, o usted es tan necia que no sé si será bruta, cosas de la época mía que, wow, eran dolorosas, o que cómo ser influenciable, y uno siente, ay, a veces soy tan torpe y me veo tan torpe ante la gente que realmente puedo influenciarla. O sea, ni siquiera logro convencer a mi familia que vayamos de vacaciones a un sitio. Decía, esto es una carga muy pesada. Pero la que más me llamó la atención, porque alguna vez también fui convocada a un taller de esos, es los secretos de la comunicación exitosa. Y como fonoaudióloga que trabajó durante años en neurología de la comunicación y con pacientes con daños neurológicos, es muy claro para nosotros, los especialistas que nos hemos dedicado a esa área, que no hay cerebro, que no hay organismo más preparado para la comunicación, que no hay órganos de la articulación en cualquier especie tan refinados como los del ser humano, que todo un sistema que parte del cerebro, pasando por el tronco cerebral y los nervios que salen por todo el sistema periférico a través de la columna, y las manos mismas en ese movimiento tan perfecto que tenemos los seres humanos para comunicar, acariciar, transmitir, hacer gestos, emblemas, en fin. No hay ninguna otra especie que tenga una posibilidad de comunicación tan amplia, y está todo en nuestro organismo. ¿En qué momento se volvió un secreto?
¿En qué momento estas cifras de glosofobia, de temor a hablar en público han aumentado tanto y con las redes han empeorado porque la competitividad y la exigencia se vuelve tan alta que comunicarse con criterio de una manera tranquila y de una manera efectiva se ha vuelto tan difícil? Y en ese momento con la historia de Wayne Dyer dije, la búsqueda es adentro. Y lo transmití al equipo y fue cuando decidimos cambiar el nombre, que se llama Consultorio de la Voz. Había empezado solo como una página de contenido y nos empeñamos en que nuestra metodología, que en ese momento no tenía un nombre muy claro, aunque había sido aprobada por la Universidad del Rosario, una universidad de mucha relevancia aquí en el país, decidimos que toda esa metodología debía enfocarse a lograr unos desempeños comunicativos auténticos. De allí nació lo de DSA. Y en esa búsqueda de los desempeños comunicativos auténticos tuvimos claridad, porque una mente es enriquecida, o más bien un conocimiento es enriquecido cuando hay muchas mentes aportando con miradas diversas que aportan a ese conocimiento. Y dijimos, lo que ocasiona la dificultad en la mayoría de la gente es que nos han usurpado la identidad comunicativa. ¿Y por qué digo que nos han usurpado la identidad comunicativa? Porque varios de ustedes, a lo mejor muchos de ustedes, porque si no, no habría un aumento tan amplio. Estos datos son de la Universidad de California, donde el 75% de la gente sufre temor a hablar en público. Datos nuevos de la Universidad de California, y esto dice que sigue creciendo por, como les decía, las redes. Entonces, muchos de ustedes, como yo, han sufrido en la infancia momentos y en la adolescencia en los que la relación y la comunicación fueron tan dolorosos y fueron tan censurados, fuimos tan censurados, fuimos tan maltratados a la hora de comunicar, como cosas que le dicen a muchas veces a los hombres. Y yo he tenido estudiantes con mucha dificultad por eso, que le dijeron, hable como varón. Y yo, como fonoaudióloga, sé que hay una voz masculina, una voz femenina, pero no un hablar como varón, algo tan censurador. O le decían, cállese, no diga estupideces, o ya niña, no se acelere tanto, hable más despacio, o por qué grita así, o usted sí que habla pendejadas, ¿no? Y cosas como esta que van haciendo muy difícil que la comunicación empiece a ser algo fluido. Si a eso le agregamos acercarse al sexo opuesto, no siempre ese acercamiento fue muy rico y uno se sintió bastante estúpido. Entonces, esto se va creando una divergencia entre lo que uno sentía natural y uno empieza a sentir, no lo hago bien. Y busca en diferentes modelos que son muy acartonados, modelos que no siempre respetan la fisiología y la naturalidad, la organicidad del ser humano. Y vamos adoptando modelos que no nos corresponden. Como hablaba de bien mi profesora, pero mi profesora no se ríe como yo, no ama de la misma manera que amo yo. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Y es tan claro que cada uno tenemos una identidad comunicativa, que cuando hay mucha gente sentada, y por ejemplo aquí todos de la misma nacionalidad, en edades parecidas, y estamos sentados, cada uno se sienta de manera diferente. Aún si todos tuvieran las piernas cruzadas como las tengo yo en este momento, uno cruza la pierna más desde la rodilla, otro desde los talones, uno pone la pierna izquierda sobre la derecha, uno tiene las manos así, otro tiene las manos así. O sea, es muy diverso. Eso nos está mostrando que en la comunicación hay principios, pero como cuando se prepara un plato de cocina, cada cual, aunque sean los mismos ingredientes, le pone su sazón. Y perdimos ese sazón natural. Y esto es evidenciable cuando uno ve, por ejemplo, con mi profesora, veo que los estudiantes están en la cafetería o hablando así, cuando son muy compinches, muy cercanos, están hablando entusiasmados, y yo me quedo mirándolos harto rato y digo, ninguno se ha parado porque no sabe qué hacer con las manos, ninguno ha detenido su intervención porque se le presenten muchas muletillas, y de hecho hay pocas muletillas. A ninguno le han enseñado a hacer storytelling, pero están haciendo storytelling están contando las historias más deliciosas y todos los están atendiendo. No veo que ninguno se le haga el nudo en la garganta, tenga que carraspear, excepto pues que tenga por ejemplo una gripa, un virus, pero todo fluye tan natural y no veo que a ninguno quede la mente en blanco y pierda la ruta discursiva.
todo lo contrario, son muy fluidos y cuando se van las palabras, dice, espérese, ¿cómo es que es? Y otro muy naturalmente le dice, lo que tú estás diciendo es acerca de las escaleras circulares. Sí, de eso estoy hablando. Bien, todo fluye de una manera tan natural. Y luego entran a la clase y si la clase es con una cámara encendida o va a haber una evaluación o una exposición, es como me dice uno de los especialistas de SEA, el especialista Raúl Díaz, dice, es como si los estudiantes atravesaran por un corredor donde hay lípido, clorox, lo llaman de diferente manera en los diferentes países, pero en todo caso esa sustancia que quita las manchas, pero que si uno echa ropa de color, el color se va. Él dice, es como si los estudiantes atravesaran un corredor así y su color natural se pierde. Él me lo había dicho hace algunos años y todo esto se fue uniendo. Yo le decía, Raúl, ¿te acuerdas cuando dijiste esto? Estábamos con el equipo reunido. Sí, de alguna manera cuando estamos ante un desafío comunicativo y nos sentimos evaluados, el color natural se nos va. Y ya todos los estudiantes se ven muy parecidos, erráticos, se les va la idea, sufren. He visto gente en preparatorios, estas exigencias tan duras en las universidades, desmayarse. Y ayer estaba hablando con una magistrada que preparamos para entrar a la alta corte y decía, no lo vas a creer, Ivette, un magistrado que está súper preparado. Cuando ya iba a empezar, era el primero de ellos y es un hombre docente universitario, ya iba a empezar. Claro, ellos tienen que entrar a la alta corte llena de jueces de la alta corte y pasar su evaluación y le dan solo 7 minutos para responder a 2 preguntas. Todo es muy ceremonioso y dice, cuando ya era el momento que él iba a ingresar y ya lo van a llamar, el hombre se puso pálido, casi se desvaneció, se sentó en una silla, estamos hablando de un hombre de casi 60 años, se sentó en una silla y dijo, soy incapaz, estoy muriéndome, prefiero retirarme. Y se retiró, y decía, todos los demás quedamos, que la mujer que entró enseguida le tocó hacer fuerza, o sea, una fuerza de voluntad, pero afortunadamente es una mujer que le gusta hablar en público y entró, pues logró entrar con una serenidad y manejarlo, pero ella decía, fue terrible porque todos decíamos, si este hombre es una eminencia y que le haya pasado eso, alguien con tanta forma de poder expresar tanto, con tanto conocimiento, con tanto bien que le podía hacer a la alta corte, se retira porque fue incapaz de comunicar, porque quedó totalmente en pánico escénico. ¿Y por qué este pánico escénico? ¿Por qué esta brecha entre ese hombre que en la cafetería estaba hablando con ellos sabroso y cuando llegó el momento de la evaluación prefirió retirarse de algo que lo hubiera llevado a un cargo mucho más alto, a una culminación de su carrera? ¿Por qué surge esta brecha? Claramente, y le apostamos a ello, porque nos han usurpado y luego nosotros mismos nos la hemos saboteado la identidad comunicativa. ¿Y cómo definimos identidad comunicativa? Y si ustedes entran a diferentes plataformas y buscan identidad comunicativa, el concepto no tiene nada que ver con ello. Entonces dicen identidad comunicativa, manual de identidad de la empresa, identidad comunicativa, presentaciones de alto impacto. No, eso es la añadidura y lo de la empresa no está hablando. La empresa está constituida por organismos que sufren diariamente por comunicar. Entonces hay una falla. O sea, ¿cómo queremos construir la identidad de la empresa si no hay identidad comunicativa? ¿Cómo la definimos nosotros en DCA? Como el conjunto de características y comportamientos que permiten a cada persona expresarse de manera orgánica, de manera distintiva, diferencial y sobre todo de manera disfrutable, mediante 3 aspectos. Primero, el empleo genuino de las palabras. Segundo, un uso orgánico de la voz. Y tercero, un manejo libre del cuerpo. Así como lo que yo narraba de lo que estaban viviendo estos magistrados mientras estaban en la cafetería hablando entre ellos o los estudiantes antes de entrar a la evaluación. Con una naturalidad usan las palabras y usan las palabras que a ellos les caben en la boca, no palabras que son acartonadas para ellos. Usan la voz de una manera que no hay nudo en la garganta, que no hay temblor vocal,
que la voz no le tiembla, no le chilla, sino de una manera muy rica, que la voz es expresiva, cada uno con su propio estilo, con sus propias historias, con su propia región, de una manera muy sabrosa, muy seductora. Y además, qué rico uno no sentir que el cuerpo le sobra, que no sabe qué hacer con las manos. A propósito, les invitamos a ver nuestro video sobre el manejo de las manos. 3 videos. Estoy convencida de que es el mejor video que hay sobre el manejo de las manos. No tengo ninguna duda. Bueno, como digo, son 3 videos. Entonces, qué rico no estar encartada con las manos, no estar encartada con el cuerpo. Sentir que cuando uno está ante una cámara, ante audiencias exigentes, ante un interlocutor complejo, sentir que uno puede fluir, que no se vuelve algo tan limitante la comunicación. Entonces, ese ha sido nuestro desafío y los diferentes videos que estamos haciendo siempre están apuntando desde hace 2 años a restablecer la identidad comunicativa, a que tus manos se manejen de la manera que a ti te resulta natural y no con acartonamientos y modelos que no son, que tu voz aprendas a amarla, a usarla, a protegerla, pero también a impulsarte a través de ella, que tu rostro, tu mirada, tu tronco no esté como si estuviera sembrado, sino que se mueva de una manera natural y fluida, que tus palabras fluyan tan rico, seas capaz de seducir desde el primer momento con un buen gancho de entrada, lograr acuerdos a través de un excelente broche de oro cuando cierras y durante el transcurso de tu mensaje, tu venta, tu entrevista, la ruta discursiva sea tan clara, tengas efectos discursivos que generen alto impacto. Esto lo hacemos en la vida diaria sin darnos cuenta, es rescatar esto y ponerle traje de gala para cuando el desafío es exigente, como por ejemplo estar ante medios o como por ejemplo lo que estaban viviendo estos magistrados. Para todo ello hay técnicas y por ahora con este video la reflexión es: ¿te identificas con ello? ¿Te identificas con esa pérdida de la identidad comunicativa y quieres restablecer tu identidad comunicativa? Es tu derecho. Sí, nos lo pueden haber usurpado, sí, varios de nosotros las experiencias no fueron sabrosas, pero hay posibilidades, hay maneras de hacer que la comunicación sea distintiva, orgánica y disfrutable. Si tienes comentarios acerca de esto, te invitamos, te invito profundamente a que nos cuentes aquí en los comentarios cómo has sentido tu identidad comunicativa, sientes esa angustia, cómo experimentas el temor a hablar en público, qué te pasa, cuéntanos las historias y lo que podamos conversar al respecto. Vamos a estar muy pendientes con el equipo para que establezcamos esa facilidad, para que seamos en DCA ese puente que te ayude a que la comunicación empiece a hacer lo que te mereces y para lo que está hecho tu organismo. Nos seguimos viendo, síganos en las redes, compartan este video con las personas que ustedes sienten que les sirven. Y como siempre al despedirme les digo, si este video te gusta y nos das un muy buen me gusta, a nosotros sí que nos gusta. Muchísimas gracias, esperamos sus comentarios.